lengua a la traba. 9:16. Le doy la vuelta a la página informativa. Usted ha escuchado decir a Juan Cepeda que Delfina decline por mí, a Delfina y a López Obrador decir que todos ustedes declinen por nosotros, o sea, todos ustedes las izquierdas y cualquier político que venga y nos ayude, del cualquier partido político, no pasa nada. Hay trascendidos en la prensa que dicen Josefina Vázquez Mota está buscando que Juan Cepeda decline a su favor. Todo mundo habla de declinaciones, pensando que si uno declina por otro, los votos automáticamente ipso facto se van a un candidato o a otro. Pero legalmente hablando, ¿se valen las declinaciones? ¿Están consideradas en la ley? ¿Qué pasa si 2 días antes un candidato dice yo ya no quiero ser candidato y mis votos van a ser a favor de Josefina? Realmente todos los votos serían a favor de Josefina o de Delfina o de Del Mazo, por citar los ejemplos del Estado de México. ¿Qué es lo que pasa ya el día de la jornada electoral? Porque lo preguntamos eso en un momento en el cual creo estamos obligados los ciudadanos a que no nos vean la cara a los políticos. Porque hoy todo el mundo habla de declinaciones. Bueno, ¿y legalmente eso qué es? O sea, 2 días antes un candidato declina y si yo voto por ese candidato, ¿sus votos se van a ir al otro partido? Creo que no. En un momento platicamos con un consejero del Instituto Electoral, con el consejero Marco Antonio Baños, al respecto de la posibilidad o no de las declinaciones de manera legal. Legalmente hablando, ¿puedo declinar o no puedo declinar? Digo, puedo hacer lo que yo quiera, puedo decir ya no voy a seguir en la contienda, pero legalmente hablando, en materia electoral, ¿qué pasa con esos votos? ¿Qué pasa si los votos ya no existen? ¿Qué pasa? Bueno, los votos siempre existirán. ¿Qué pasa si el candidato más bien es el que ya no existe, el que ya no juega en la contienda? Y en una de esas, si gana, primero declina y después resulta que ganó, ¿qué? ¿Lo podemos obligar a que siempre diga que no? Son casos hipotéticos, pero son casos hipotéticos que creo los ciudadanos debemos de tomar muy en consideración, porque en una de esas nos terminan por ver la cara y nos quieren tomar el pelo los políticos, cuando pues hablan a veces de este tipo de declinaciones. Son declinaciones de facto, no declinaciones legales. Y esto termina por generar, aunque no lo crea, por los comentarios que hemos visto en nuestros WhatsApps, en nuestras redes, etcétera, termina por generar ciertas confusiones entre varios ciudadanos, cuando dicen, oiga, pero a ver, López Obrador dice que decline, entonces todos los votos van a venir a López Obrador. No, señores, no es cierto. Así declinaran, los votos que se fueran a favor de un candidato se deberían de quedar en la boleta para tal candidato, ¿o no? Es lo que le queremos preguntar en un momento más a Marco Antonio Baños, que ya teníamos en la línea, pero que por un momento se nos... ya está de nueva cuenta. Marco, perdón, se nos cuatrapeó por ahí la comunicación contigo vía telefónica. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo para todo tu auditorio. Oye, explícanos, porque todo el mundo habla de declinaciones, pero legalmente eso se puede. Mira, los candidatos en las campañas siempre tienen la estrategia de decir X o Y cosas, pero ningún candidato tiene facultades legales para decir que los votos que reciba se le van a sumar a otra persona si esa persona no está registrada formalmente como candidato del partido. En este caso, Juan Cepeda es el candidato del PRD, él no podría, ni él ni ningún otro candidato, decir que los votos que reciban en la boleta por su partido se van a recibir y se van a computar en favor de otro. Eso no es posible, salvo que hubiera una sustitución de candidatos, es decir, que alguno renunciara formalmente y que el partido que lo puso a uno, pero para eso es legal, tendría que haber una renuncia, una incapacidad, alguna situación que le impidiera participar en el resto de la campaña a esa persona, pero formalmente no se puede, no existe la figura de la declinación. Así que los votos que reciban los candidatos que están en la boleta y que están formalmente registrados por el Instituto Electoral del Estado de México son los candidatos en favor de los cuales se van a computar los votos que se reciban en las urnas. ¿Puede renunciar el candidato a la candidatura? O sea, decir, sí, ya no quiero ser candidato. Sí puede renunciar. Ajá. Y ya eso tendría que ser sometido a la consideración del Instituto Electoral del Estado de México para saber a qué candidato apoyaría el partido, pero eso está sujeto, insisto, a un trámite legal. La renuncia sí es posible. Pero no les... Digo, ya sé que siempre les cargan el trabajo en el INE, pero si un candidato se le ocurre renunciar 2 días antes de la campaña, ¿qué vuelven a imprimir boletas?
No, no se puede. La ley establece que si las boletas ya están impresas, las boletas se quedan con el nombre de la persona que estaba hasta el momento de la renuncia en este caso. Y en este caso la gente que vote por el candidato que ya renunció, o sea, ¿hasta cuándo pueden renunciar? ¿Pueden renunciar hasta una hora antes de que inicie la jornada o cuándo? No, la renuncia no, pero sí podrían entrar en una situación de incapacidad, algún accidente, alguna situación. Eso sí haría que, a pesar de que aparecieran en la boleta, recuerda el caso del lamentable asunto de la muerte de un candidato en Tamaulipas, ya las boletas estaban impresas, ahí apareció el nombre de la persona que fue asesinada, pero los votos se computaron en favor de quien lo sustituyó. Entonces, ese tipo de cuestiones están previstas en la ley, pero la declinación, así decir, yo ya no quiero ser el candidato y los votos que yo reciba se le van a contar a otro, eso no es posible, eso no está dentro de las posibilidades legales, no le corresponde a un candidato, no es más que, digamos, las estrategias de campaña, que bueno, pues las usan a veces los candidatos, pero no existe legalmente esa figura. Pero no usan otras estrategias y no dicen otras netas, Marco Antonio Baños, como hablar de que ninguno, pero el 80% de los candidatos del Edomex, de Nayarit, de Coahuila, de los de Veracruz, etcétera, no han presentado sus informes de gastos de campaña. Mira qué padre. Sí, presentamos la semana pasada, bueno, más bien esta semana presentamos un informe en el cual dimos cuenta de cómo se están registrando las operaciones de la contabilidad de los partidos en las campañas del Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz. También hay que decir que es un informe que apenas está recogiendo 4 días de las campañas electorales y todavía no se registran muchas operaciones en el sistema integral de fiscalización. La semana que sigue, el miércoles de la semana que sigue, vamos a dar una actualización del informe y ahí será donde sabremos cómo se encuentran exactamente los candidatos. Ha sido una estrategia lamentable porque además debo decirte que en el último ejercicio de fiscalización que corresponde a las elecciones del 16, nosotros establecimos más de 400 millones de multa para los partidos en su conjunto y alrededor del 23% de esas multas, poco más de 130 millones de pesos, fueron impuestos por presentación extemporánea de la información en el sistema de contabilidad en línea. Entonces no es una buena práctica de los partidos, creo que eso lo tienen que asimilar y tienen que poner la información al día. Por supuesto, corregir. Finalmente, Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral, te quiero preguntar sobre esta página que está de modo temporal, pues de forma pública. Son los afiliados a partidos políticos nacionales y locales. Esta página en donde uno puede, está en el INE, tengo entendido, donde puede poner clave de lector y entonces pues ya consultas si estás o no estás afiliado a un partido político, porque en muchas ocasiones, recordemos el caso del Verde Ecologista, por ejemplo, recordemos otros casos en donde hay ciudadanos que los afiliaron sin que ellos lo supieran. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Mira, la página que tenemos o más bien la ventana que tenemos en la página del instituto se refiere a el sitio donde están almacenados los padrones de militantes de todos los partidos políticos. Y hemos colocado un mecanismo para que las personas, cualquier ciudadano pueda entrar registrando simplemente su clave de elector y saber si está anotado en el padrón de alguno de los partidos. Ocurre que luego los partidos ponen nombres de personas que no se han afiliado formalmente a los partidos políticos. De eso se trata el ejercicio. Si un partido ha sumado indebidamente a una persona a su padrón de militantes, la persona puede pedirle al instituto que de inmediato quite sus datos para protección de los datos personales y se desahogue un trámite que es muy sencillo digamos, de borrado del padrón de ese partido de militantes. De eso se trata, es un ejercicio donde los partidos tienen que estar entregando periódicamente una información actualizada de los padrones porque la ley dice que para que puedas mantenerte como partido político necesitas mantener al menos el 0.26% de las personas registradas en el padrón electoral, que son cerca de 300,000 afiliados. Si un partido tiene menos de ese número, pues entonces podría perder el registro y esa es la razón por la cual están esos datos ahí. Pero si una persona, insisto, ha sido incorporada indebidamente, la persona puede pedir que sus datos se retiren. Bueno, pues estaremos atentos. Finalmente, también hay una posibilidad de que si yo estoy afiliado a un partido político y no quiero que eso sea público, le puedo notificar al instituto, ¿no? Sí, le puedes pedir al instituto a través de la propia página. Hay un sistema que dice infomex.mx dentro de la página del instituto y tú puedes pedir que tus datos no sean públicos, que sean reservados y entonces no aparecen en el padrón, aunque sigas afiliado formalmente a ese partido. Yo sé que eso es cosa de la ley, no es cosa del INE, pero pues gran debate que también está ahí, se nos fue en el momento en que se aprobó.
no sé, digo, si eres miembro de un partido político debería de ser un dato público, ¿no? Si no, después va a ser muy interesante que se escuden algunos partidos y digan, no, ese no era nuestro militante, porque ni siquiera era público el registro. Cuando pasen cosas así, ¿hay alguna ventana, alguna cadena donde uno pueda llegar y saber si sí era o si no era? Porque, mira, te pongo un ejemplo, Eva Cadena, la mujer, esta diputada de Morena, que estuvo en los medios de comunicación, vimos los videos cómo recaudaba dinero, etcétera. Tratamos de buscar su afiliación política, o sea, el registro de que ella era evidentemente militante de Morena, y de tanto algunos actores políticos como pues, la imposibilidad de encontrarlo, nos daba cuenta de que no. Entonces, de pronto Morena dice, ya los expulsamos, pero ¿cómo los expulsan si ni siquiera eran parte de tu mismo partido? Una cuestión legal, pero es una cuestión fundamental para la transparencia. Yo sé que no es del INE, sé que es de los legisladores, pero pues qué curioso, ¿no? O sea, alguien puede decir, yo no soy miembro de tal partido. Sí, mira, de todas maneras nosotros tenemos los históricos de los registros de militantes de los partidos, y cuando ocurra una situación de esa por acceso a la información pública, por supuesto que podríamos proporcionar los datos que correspondan. A través del INAI. Así es. Bueno. Exactamente. Gracias, Marco Antonio Baños, consejero del INE. Buenos días. Un abrazo y gracias, Luis. Va de vuelta. Gracias, buenos días a Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Son las 9:00 con 27 minutos. Noticias MBS con Luis Cárdenas.